Un año después de haber abandonado Alemania, me enteré de la súbita noticia de la muerte de mi Santa Madre. Aquel golpe me anonadó. Entonces, se despertó en mi alma una idea totalmente nueva, que me vino a poner en conocimiento de que los hijos jamás sabemos apreciar los sacrificios de los padres para labrarnos un porvenir que solamente a nosotros nos interesa. Yo renegaba, maldecía mi suerte, me costó una enfermedad física la idea de que al regresar a mi país, encontraría solo un pedacito de tierra. Al pasar por una librería, vi una obra de Allan Kardec. Entré a comprarla y me encerré para leerla. Era la tabla de salvación que encontré en el océano de mis sufrimientos para aferrarme a ella. Aquella filosofía no me era nueva. La había leído de estudiante, y hasta entonces llegaba a sentirla. Me convertí en un espiritista sincero, más aún, fanático en cuanto a la belleza de sus doctrinas. Me consolaba, me levantó el ánimo aquella filosofía. Pero desde el primer momento me chocó la práctica. Jamás llegué a evocar a aquel ser a quien tanto había amado. Pues la intuición, la razón, me decían que aquella santa debía estar localizada en regiones superiores, más puras. Y que no hacía bien en atraerla a esta mísera tierra y comunicarme, obligándole a hacer manifestaciones inferiores como mover las patas de una mesa en los círculos espiritistas. La lógica de la doctrina espírita me convirtió en un espiritista convencido, y como la muerte de mi madre me había insinuado en estas ideas, a ella la había inmortalizado en mí. Cuando evocaba sus recuerdos, sus consejos, la sentía vibrar en mí mismo. Esa es la verdadera comunicación espiritual. Animado a propagar la filosofía que me había consolado, fundé, con varios amigos y redacté una revista que llamamos El Reflejo Astral. Al estar expuesta en las librerías uno de sus números, se me presentó un día un señor de Barcelona, el cual me felicitó por propagar esas ideas en un país donde el fanatismo religioso ejercía aún su influencia. Ofreció obsequiarme varias obras, algo que cumplió, pues a los 2 meses había recibido por correo, después de la muerte de León Denis, y la doctrina secreta de Blavatsky. El espiritismo había sido en mí, como en casi todos sus adeptos, cuestión de impresionalismo. Su filosofía es hermosa, sus argumentos sólidos, aspectos científicos cuyo estudio he visto más tarde. Teniendo al Perú más cerca, me dirigí allá, y durante algún tiempo pude excavar y estudiar de cerca las ruinas del Cuzco. Me había internado en el interior de Paucartambo, y al estar sentado en una de las ruinas más célebres contemplando a mi alrededor, ese panorama sublime, que solo posee el país de los virreyes, me sobrevino una especie de vértigo, un éxtasis, en el cual los misterios de la naturaleza se desviaban ante mi vista. Las vibraciones del gran todo se confundían en mí, y me sentí como microcosmos, en relación con el macrocosmos. Comprendí que los libros humanos no son nada en comparación con la naturaleza. A pesar de todo, me faltaba la llave esencial, y del Perú me dirigí a Europa, en una tournée de 2 años, visitando los principales ocultistas. Asistí como miembro al Congreso Teosófico de Nuremberg, donde leí un trabajo referente a mis estudios sobre el culto del sol, de los antiguos incas. En aquel congreso estreché relaciones con Franz Hartmann, autor de notables obras sobre teosofía. La clave, sin embargo, no la conseguí. Me dirigí a conocer la patria de Cuauhtémoc. El destino quiso que al poco tiempo regresara a París. Si bien obligaciones perentorias me reclamaban durante el día, la noche me quedaba libre e ingresé como alumno a la escuela hermética, en la cual más tarde me entregó su director el diploma que acredita mi doctorado en Cábala. El doctor Encos, Papus, a quien se le conoce en París como el mago Papus, me dio lo que anhelaba introduciéndome en la senda iniciática. Lo poco que he experimentado, por insignificante que pueda ser mi saber, no lo quise guardar egoístamente, pues si bien no tiene nada de nuevo para algunos, sé que es útil para muchos. Desde mis primeros estudios, hasta hace algunas semanas que principié mis conferencias, que hoy se publican, he llenado muchos cuadernos de apuntes y a medida que voy avanzando tomaré material de ellos. Mis conferencias encierran la clave de todo, pero no las entregaré al lector de veladas, sino veladas. El septenario del hombre que voy a definir está compuesto por el cuerpo físico o parte material. El segundo principio es el cuerpo etérico astral según los hindúes, que está constituido de éter emanado del sol y de los astros. El tercero es el fluido magnético que mueve al cuerpo físico. El cuarto es el alma animal o sensitiva que anima al cuerpo etérico y abarca desde el instinto animal hasta la inteligencia más elevada. El quinto es el cuerpo espiritual,
parte material del alma espiritual que abarca la parte ideal, los sentimientos. El sexto es el alma espiritual a la que los hindúes llaman Buddhi. El séptimo es la chispa divina en nosotros, llamada Atman. Este universo o macrocosmo ofrece las siguientes características. Que la fuerza esencial de la naturaleza trata siempre de impedir la realización de obras humanas y aún se esfuerza por aniquilar todo lo que nos ha costado trabajo hacer. En este caso, la naturaleza se nos presenta como terrible destructora. No conociendo ni el tiempo ni el espacio, la naturaleza menosprecia profundamente la vida humana. También se nos aparece esa potencia o energía natural, bajo un aspecto de indómito destino, que despiadado sigue su ruta sin ocuparse de nuestras recriminaciones, de nuestros pesares y de nuestras desventuras. Por último, esa espada de dos filos se muestra como fuerza creadora y conservadora. Sí, señores, la existencia de Dios es una realidad, lo Dios existe, pero no es lo que el vulgo supone, no es ni puede ser un ser personal sino la sustancia que los conocimientos de los iniciados reflejan en sus mentes y sus corazones. Es la chispa divina en nosotros. Los ocultistas alemanes en sus centros han adquirido la costumbre de nunca decir el Dios o Dios sino lo Dios, para expresar así, que Dios es una sustancia. Para nuestro cerebro limitado no es posible analizar a Dios ilimitado. Para comprender a Dios es menester elevarse a Dios, porque solo Dios a sí mismo se comprende, pero lo sentimos en nosotros al comprender en todo lo bueno, justo y exacto. Así el pintor lo percibe en la armonía de los colores, el matemático lo define como una integral. La cuna de la humanidad fue la Lemuria. El ciclo que representa el gran día de Brahma, que allí vio la aurora, espera en el mismo sitio su crepúsculo vespertino. Después de lo cual vendrá la noche de Brahma, en que nuestro globo terráqueo exhalará sus últimos alientos, para volver a renacer como un fénix de sus propias cenizas, luego de haber pasado su pralaya marcado en la gran evolución universal, y demostrando una vez más, este ciclópeo movimiento evolutivo, que en el universo todo es movimiento, y el movimiento es la vida.